Bienvenidos al nuevo canal dedicado a la psicohistoria, la ciencia, divulgación científica, música. Veremos. De momento vamos a empezar con el tema de la psicohistoria. ¿Qué es la psicohistoria? Esto proviene de las novelas de Isaac Asimov. Supongo que muchos conoceréis quién es Isaac Asimov, famoso por la saga de la Fundación y por sus novelas de robots. En este caso voy a empezar, como he dicho, por la psicohistoria. ¿Por qué? Bien, la idea que tengo en este canal es hablar de temas, como he dicho, de ciencia ficción y temas de actualidad también, pero desde una perspectiva siempre lo más científica posible. Entonces, para hablar de ciertos temas, se puede utilizar planteamientos humanistas, pero aquí podemos aplicar una afirmación que está en una novela de un otro autor de ciencia ficción hard, o sea, ciencia ficción con una base científica, posterior a Isaac Asimov, que es Gregory Benford. Entonces, en una novela suya, ITER, que va sobre un agujero negro que alrededor hay unos campos magnéticos que tienen vida, uno de los personajes dice que si las humanidades son importantes, no se deberían dejar en manos de los humanistas. Y estoy completamente de acuerdo con eso. Bien, entonces, ¿cómo evitar que las humanidades, o sea, organizar las sociedades y la forma en que los individuos pueden tratarse en esa, desde una perspectiva científica? Bien, la psicohistoria. La psicohistoria, tal cual la define Isaac Asimov, estoy enfocando en la página de la Wikipedia. Aviso, no tengo mayor intención en ser reconocidos, en caso de que el blog YouTube, canal, lo que sea, llegue a ser famoso, así que prefiero explicar cosas, contenido, pero no tengo interés en aparecer físicamente. Bien, entonces, psicohistoria. La definición que da la página web de la Wikipedia, que se corresponde con, como dice aquí, la saga de la Fundación. Y entonces la idea es que, siguiendo la analogía con las leyes de la termodinámica, mezcladas un poquito con aspectos de mecánica estadística, lo que dice Asimov, bien, no podemos conocer el comportamiento de una partícula cuando está metida en un entorno que hay millones de partículas. O sea, sí podemos predecir, y de hecho más o menos lo predecimos bastante bien, el comportamiento de los planetas girando alrededor del Sol. Si no sabemos la posición y la velocidad de un planeta, podemos saber mucho tiempo después dónde estará ese planeta, resolviendo pues unas ecuaciones diferenciales que es es la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, que cuando se explica de una manera más sofisticada, pues es unas ecuaciones diferenciales que se pueden deducir a partir de Lagrangianos. No quiero entrar ahora en esos aspectos más matemáticos. Pero si tenemos, como decía al principio, hace un ratito, si tenemos más partículas, no podemos hacer eso. Es decir, si tenemos 3 partículas que son más o menos del mismo tamaño, por ejemplo, hablando de ciencia ficción, el famoso Trisolaris de la saga de otro autor de ciencia ficción más reciente, chino, no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, el caso es que plantea que hay un sistema solar que tiene 3 estrellas y un planeta que vive o sea, que es más de uno, pero sobre todo uno de ellos en los que se origina vida
Y entonces resulta que las estrellas, que se pueden tratar como puntos a nivel de las leyes de Newton, pues como ya son tres, las órbitas, aunque tú sepas la posición y la velocidad de las tres en un momento dado, y en teoría sí podrías deducir su comportamiento en cualquier momento futuro, ahí resulta que nos chocamos con una cosa que va a ser relevante también para el tema de la psicohistoria, que es el caos. Los sistemas más de tres partículas se demuestra que son caóticos, y ya si hablamos de las órbitas que tenga un planeta en semejante sistema, pues ya pues es mucho peor, pues ya serían bueno, cuatro cuatro cuerpos, aunque en realidad se considera que el planeta se mueve en el campo que generan los otros tres. Un poquito de música. Vale. Como YouTube es muy pelmazo con esto de los temas musicales, ahora de momento pues voy a tocar de vez en cuando algo de musiquilla para que no sea solo mi voz. Si este canal tiene éxito, pues hablaré lo haré más sofisticado. Pero bien, decíamos, si ya con tres partículas por el tema del caos no se puede seguir con precisión las posiciones que va a seguir las tres partículas, si ya nos vamos a 5, 10, 100, miles, millones, el número de Avogadro, que es un número altísimo y que es el número de partículas que hay más o menos en una cantidad de unos pocos gramos de la mayoría de las partículas, pues por supuesto es absolutamente imposible de predecir. Luego existe el tema de que para predecir el comportamiento de las partículas microscópicas no se puede utilizar las leyes de Newton, la segunda ley de Newton en concreto, y hay que utilizar mecánica cuántica. Pero digamos que las leyes de la termodinámica se crearon antes de la mecánica cuántica, incluso la mecánica estadística clásica se creó antes de las leyes de la mecánica cuántica. Entonces, lo que hacen esas leyes de mecánica estadística y de termodinámica es que promedian. Es decir, tú consideras un promedio de las velocidades de las partículas, en el caso de partículas de un gas, que es el caso clásico de termodinámica. Entonces tú no sabes exactamente dónde hay una partícula porque da saltos, hace un montón de cosas raras, pero sí que hay unas propiedades macroscópicas que se pueden medir, que son presión, volumen y temperatura. Bien, explicar con más detalles las leyes de la termodinámica no es ahora pertinente. Lo podéis buscar si no lo conocéis. Posiblemente en algún momento vaya a explicar más sobre termodinámica, mecánica estadística, pero no será el momento. Entonces, lo que importa la termodinámica de cara a la psicohistoria es que Asimov lo que pretende es que existan unas leyes, por así decirlo, microscópicas, un equivalente a las leyes de Newton, que te determinan el movimiento de una partícula, pues entonces serían unas leyes que, digamos, predijeran más o menos el comportamiento de una persona. Bien, en realidad eso sería si quisiera hacerlo desde el punto de vista de mecánica estadística y luego a partir de ahí intentar deducir digamos, a partir de las leyes de la mecánica estadística, la termodinámica. Pero, y ahí no es del todo preciso, Asimov dice que trabaja con promedios. Tú no puedes realmente describir el comportamiento de una persona, pero sí el comportamiento de una masa, porque estás haciendo promedio. Estrictamente, ahí pues estamos un poquito con el problema de que en ciencia ficción no siempre se llevan todos los detalles de la ciencia que serían necesarios. Pero bueno, lo importante es la idea, no los detalles concretos.
decir que Isaac Asimov escribió esto en los años 50, me parece recordar, y esa es una época en que la la psicología iba a tener, se parecía que iba a tener una naturaleza científica seria, eh, porque, bueno, había dejado atrás la época oscurantista del fundador eh, de Freud y se iba a métodos más científicos que hacían experimentos, estadísticas, test. Bueno, la verdad es que, en mi opinión, la psicología dista mucho de ser una ciencia medianamente seria, pero bueno, eso ya es aparte. Lo importante es que se plantea que un matemático, Harry Seldon, ha creado esta psicohistoria y que le permite algo que en realidad no sería el tipo de cosas que permite las leyes de la termodinámica, porque las leyes de termodinámica, digamos que ponen en ciertas condiciones de estado, si calientas un gas se expande y en función de cuál es el incremento de temperatura puedes calcular el nuevo volumen, ese tipo de cosas, pero eh, Harry Seldon en realidad lo que se supone que ha hecho es que, digamos, algo que permite predecir el comportamiento de las sociedades. Es decir, en ese sentido, como predecir el comportamiento de las órbitas de los planetas. Sería una ley más predictiva, mientras que las características de la termodinámica son leyes que imponen una serie de restricciones de qué procesos son posibles, qué procesos no son posibles, qué procesos son favorables, es decir, espontáneos, qué procesos no lo son. Y bueno, y son leyes, hay una termodinámica del equilibrio que indica lo que va a ocurrir en el estado final cuando hay un cambio de los parámetros, una termodinámica que se creó después, que es la termodinámica del no equilibrio, creada por el químico, premio Nobel de Química, Ilya Prigogine, pero posiblemente Isaac Asimov, aunque era químico y tal vez conociera los trabajos de Prigogine, no sé exactamente en qué año hizo Prigogine sus descubrimientos y si eran posteriores o no a la psicohistoria, pero desde luego lo que está claro leyendo las leyes de psicohistoria es que tenía más en mente la termodinámica estadística, la termodinámica clásica. Bien, me estoy alargando mucho, pero bueno, cuento con que es la primera introducción y hay que intentar dejar las cosas claras porque es el planteamiento. Bueno, si uno analiza la idea de la psicohistoria tal como la plantea Asimov, digamos que no se puede hacer. La psicología no es lo suficientemente buena. La parte de historia, pues se supone que hace referencia a aprender de la historia. Bueno, pero tampoco aclara mucho cómo. Pero lo que sí que se puede hacer es coger un montón de ramas de las diversas disciplinas que sí existen ahora. ¿Qué disciplinas? Pues puede ser economía, puede ser ecología, puede ser, no sé, qué cosas podríamos, sociología, se podría plantear. El problema está que la sociología prácticamente lo único que hace es hacer análisis, digamos, estadísticos. No tiene modelos. Historia, sí, de la historia realmente se puede aprender, pero hay que hacerla de una manera diferente a cómo la hacen los historiadores. ¿Por qué? Porque los historiadores se limitan, la mayoría, a describir lo que ha ocurrido en el pasado, pero no se preocupan tanto en crear una causística de por qué tal hecho histórico llevó a cuál hecho histórico.
en ese aspecto hay gente que se dedica a la historia y que ha hecho cosas que se parecen un poco a lo que podría ser una psicohistoria, como por ejemplo un biólogo o antropólogo, una cosa así a medias, que es Jared Diamond, que tiene varios libros que tratan temas de este estilo desde un punto de vista, no con matemáticas precisas, porque es muy difícil llegar a formalizar todos estos temas de manera perfectamente matemática, pero sí exponiendo, digamos, condiciones que son matematizables para crear modelos y que son predictivas. Entonces, libros como Gérmenes, Armas y Acero o Colapso. Bien, entonces, ¿se puede hacer psicohistoria con esas cosas? Si alguien pretende llevar una psicohistoria a un nivel académico ahora mismo, es imposible. Eh, Sería una, digamos, teoría multidisciplinar y no. Las teorías multidisciplinares se han intentado hacer y no terminan de triunfar el mundo académico. Pero digamos que sí que se pueden hacer cosas. Eh, y además no tienen por qué ser cosas necesariamente muy complicadas matemáticamente. Al principio, porque por supuesto las matemáticas, si quieres hacer algo grande, se complican. Pero pensemos en las leyes de Newton. Al principio, las leyes de Newton se enseñan en bachillerato, y entonces son fáciles de entender para la mayoría de los alumnos. O sea, eh, la ley de acción y reacción, de conservación del momento, y la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Son fáciles de entender, pero no son fáciles, no fueron fáciles de crear. Es decir, bastante gente, bastante lista, todos los filósofos griegos, todos los, digamos, filósofos naturales anteriores a Newton, intentaron explicar diversos movimientos de dinámica y dieron diversas explicaciones que todas eran falsas las leyes. Digamos que los griegos en algún momento dado pensaban que cuando tú empujabas algo les estabas transmitiendo algún tipo de fluido o lo que fuera y que le daba impulso. Que más o menos podría parecer razonable, pero no es así. Y luego, bueno, el que más se acercó es Galileo, que llegó a deducir las leyes de caída de los cuerpos en un campo gravitatorio constante. Eso es la forma en que se vería actualmente, pero él lo hizo de un modo puramente experimental y bueno, hasta que no llegó Newton, que creó todo el cálculo diferencial y todo lo demás, pues y creó esas leyes que recogían un montón de fenómenos y los explicaban. O sea, fáciles de entender para los alumnos, pero fue dificilísimo llegar hasta ellas. Entonces, muy probablemente, lo que sería un corpus de teoría para crear una psicohistoria, podría pasar algo parecido, que hay un montón de presuntas ramas, todo parece muy confuso, pero es posible que todo ello se pueda reducir a unas pocas leyes, al menos para empezar. Jared Diamond tiene algunas leyes que en mi opinión se parecen bastante. Y bueno, he mencionado algunas cuestiones que pueden ser pertinentes, ecología, economía, sociología, por supuesto, matemáticas. ¿Qué matemáticas? Bueno, estadística, ecuaciones diferenciales para crear modelos concretos. Y entonces alguien se podría plantear, ¿y la informática? Es decir, hemos oído hablar del Big Data, que permite pues, adivinar comportamientos de la gente y todo esto. ¿Serían interesantes ese tipo de modelos de cara a crear una psicohistoria? Bueno,
Los modelos de Big Data, es decir, tener un montón de datos y luego meterlo en una red neuronal de una o dos capas o la multicapa, lo que tú quieras, lo que se llama el deep learning, pues permite predecir cosas, pero es como que ajusta datos de entrada a datos de salida, pero no te da una idea de qué tipo de mecanismos hay. Es decir, no creas un modelo, simplemente ajustas datos. Es como en estadística, pues tú tienes una gráfica eh, con unos pocos valores, es decir, unos valores discretos, y tú haces una interpolación. Pues los modelos de Deep Learning son, en cierto modo, interpolación, pero hechos de otra manera. Eh, bueno, si nos vamos a otras cosas, pues hay otros aspectos que intervienen en lo que se conoce como teoría de inteligencia artificial. Pues tenemos autómatas celulares. Los autómatas celulares, por ejemplo, también se utilizan en ecología. Eh, tenemos, bueno, diversas construcciones que se pueden utilizar en diversos aspectos y que a lo mejor están más cerca de poder predecir cosas que lo que es la inteligencia, o sea, perdón, el deep learning puro y duro. Y bueno, lo voy a dejar por ahora y intentaré en el futuro ir hablando de cosas más concretas y poniendo ejemplos particulares. Eh, de psicohistoria y bueno, pues os hablaré de física, matemáticas, ciencia ficción, todo cosas relacionadas. Espero que haya gente que pueda estar interesada. No sé exactamente qué youtubers hay ahora mismo en España haciendo divulgación científica. O sea, he visto algo de la gata de Schrödinger, que me parece muy bien que intente hacer divulgación científica, pero ya exactamente sé que no tiene una carrera que se pueda considerar de ciencias. De hecho, no conozco apenas a youtubers españoles, conozco a Jaime Altozano, que es músico, me parece que es un magnífico youtuber, con una cultura musical tremenda y que, aparte de lo mucho que sabe, cuando hace los vídeos se molesta y analiza y trabaja mucho para aplicar lo que sabe a lo que quiere explicar. O sea, uno puede saber teoría musical, pero de ahí a ponerse a analizar todo lo que es temas del Señor de los Anillos, de Star Wars, de el desarrollo temático, bueno, muy bien, me parece muy bien que haya youtubers como él, pero la mayoría no lo son y los que hacen divulgación científica ahora mismo en España no los conozco. Conocía lo que eran algunos bloggers en España de ciencia, ahora mismo el más activo es Francis, y bueno, digamos que para algunas cosas el formato blog está bien, pero para otras un formato tipo YouTube donde puedas explicar con mayor amplitud diversos temas, creo que está mejor. Y bueno, no pretendo, salvo que esto tenga mucho éxito y me dé dinero, ser muy técnico en los aspectos de edición de vídeo, poner musiquilla y todo lo demás, pero si da dinero, sí, claro. Y también en la calidad de los contenidos, pues lo mismo. O sea, si queréis unas explicaciones muy cuidadas de diversos temas científicos, venga, explícame teoría de cuerdas, explícame los brainwaves, pues eso lleva tiempo, explicarlo bien. Entonces, pues en tiempo nos sobra. Y entonces, bueno, espero que guste porque realmente creo que intentar aplicar a los temas actuales o sea, un planteamiento de psicohistoria
es muy importante porque la verdad es que la ciencia ahora mismo está en un momento muy bajo y bueno, la sociología me parece que es un desastre y intentar poner eh, otro rumbo a todo ese tipo de cosas sería interesante y la psicohistoria sería el camino, pero bueno, eso es muy ambicioso, así que o sea, daré ideas, pero no pretendo decir yo que voy a crear la psicohistoria. No pretendo eh, ser Harry Sheldon. Y lo he dicho, hasta aquí, hasta la próxima.